Métodos descritos de ayuno. Entre las serpientes, Seshanag es la mejor. Entre los pájaros, Garuda es el mejor. Entre los sacrificios, el sacrificio de Asma Veda Yajna es el mejor. Entre los ríos, la madre Ganga es la mejor. Entre los dioses, el señor Vishnu es el mejor. Entre los seres de dos piernas, los brahmanas son los mejores. Y así, entre los días de ayuno, Akadasi es el mejor. Oh principal de todos los reyes nacidos en la dinastía de Bharata, quien quiera que observe estrictamente Akadasi se vuelve muy querido y adorable para mí, en todo sentido. Ahora, escucha cómo describo el proceso de observar Sapala Ekadasi. En Sapala Ekadasi, mi devoto debe adorarme ofreciéndome frutas frescas de acuerdo al tiempo, lugar y circunstancias, y meditar en mí como la personalidad de Dios más auspiciosa de todo. Él deberá ofrecerme fruta yambira, betel, granada, coco, guayabas, clavo de especias, mangos y diferentes clases de especies aromáticas. Él también deberá ofrecerme incienso, resplandecientes lámparas de ghee. Por ofrecerme lámparas de ghee en Sapala Ekadasi es sumamente glorioso. El devoto debe intentar permanecer despierto toda la noche. Ahora, por favor, escucha con mucha atención, como te digo, ¿cuánto mérito es ganado por ayunar o permanecer despierto toda la noche? Oh mejor de los reyes, no hay sacrificio o peregrinaje igualado o mejor al ayuno observado en Sapala Ekadasi, particularmente si en tal ayuno uno permanece despierto toda la noche. Concede un mérito igual, como si el devoto fiel hubiese realizado austeridades por 5.000 años. Oh Rey de Reyes, por favor, escucha la gloriosa historia de este Ekadasi. Había una vez una ciudad llamada Champavati, que estaba gobernada por un rey santo llamado Mahishmata. Tenía 4 hijos. El mayor de ellos, Lumpaka, siempre estaba dedicado a realizar muchas actividades pecaminosas, sexo ilícito con las esposas de otros, juegos de azar, y tenía constante asociación con prostitutas conocidas. Sus malos actos redujeron las riquezas de su padre, el rey Mahishmata. Viendo la condición de su hijo, Lumpaka, que llegó a ser muy criticado por los semidioses y brahmanas, ya que cada día blasfemaba a los Vaisnavas, el rey Mahishmata exilió a su hijo al bosque. Temeroso el rey, al igual que sus compasivos parientes, que no defendieron a Lumpaka, tan así de molesto estaba el rey, como de pecaminoso que era Lumpaka. Aturdido en su exilio, Lumpaka pensó a sí mismo: mi padre me ha enviado lejos y ni siquiera mis parientes levantaron ninguna objeción. ¿Qué puedo yo hacer ahora? El pecaminoso planteó y pensó: disimuladamente puedo regresar a la ciudad cuando caiga la oscuridad y despojar así las riquezas de la ciudad. Durante el día permaneceré en el bosque y en la noche retornaré a la ciudad. Pensando así, Lumpaka entró en el oscuro bosque. Mató a muchos animales por día y por noche. Robaba cosas valiosas de la ciudad. Los habitantes de la ciudad lo siguieron varias veces, pero por temor al rey lo dejaron solo. Ellos pensaron que esto podría haber sido causado por los pecados de sus nacimientos previos y que le habían hecho a él perder sus facilidades reales y actuar tan pecaminosamente. Lumpaka pensó: un comedor de carne también podría comer frutas todos los días. Él vivía debajo de un antiguo árbol baniano que era muy querido por el señor Vasudeva. Muchos lo adoraban como el dios de todos los árboles del bosque. En el transcurso del tiempo, justo cuando Lumpaka estaba haciendo muchas actividades pecaminosas y abominables, llegó Sapala Ekadasi. En la víspera del Ekadasi, Lumpaka tuvo que pasar la noche entera sin dormir, porque el severo frío y su escasa ropa de dormir se lo impedían. El frío no solo le quitó su paz, sino que por poco lo mata. Poco después el sol apareció, sus dientes estaban rechinando y él estaba casi en coma durante toda la mañana de ese día, que no podía despertar de su estupor. Cuando llegó el mediodía de Sapala Ekadasi, el pecaminoso Lumpaka finalmente se levantó de su lugar bajo el árbol baniano, pero con cada paso que daba tropezaba con
como un hombre cojo. Caminó lentamente, sufriendo terriblemente de hambre y sed en medio de la jungla. Así de débil estaba Lumpaka, que no pudo matar un solo animal ese día. En vez de eso, se sintió obligado a recoger cualquier fruta que había caído al suelo. Entre tanto, cuando regresó al árbol mañana, el ocaso del sol se había puesto. Colocando las frutas del suelo cerca de él, Lumpaka empezó a llorar. Oh padre, ¿cómo podría ser yo de mí? ¿Qué podría ser yo de mí? Querido padre, ¿en qué es lo que me has convertido? Oh señor Hari, sé misericordioso conmigo y acepta estas frutas. Otra vez, él estaba forzado a permanecer despierto toda la noche, sin dormir. Mientras tanto, la Suprema Personalidad de Dios, Madhusudana, se había sentido complacido del ofrecimiento de frutas silvestres de Lumpaka y él las aceptó. Lumpaka había observado de mala gana un ayuno completo en el Kaasi y por el mérito que él recibió ese día recobró su reino sin ningún obstáculo. Escucha, oh Yudhishthir, lo que sucedió con el hijo de Mahishmata. Cuando el sol apareció bellamente al día siguiente de Kaasi, un hermoso caballo se apareció ante Lumpaka y se paró cerca de él. Al mismo tiempo, una voz sonora se escuchó del cielo que decía: este caballo es para ti, Lumpaka, móntalo y dirígete a tu familia. Oh hijo del rey Mahishmata, por la misericordia del señor Vasudeva y del mérito que has adquirido por observar Sapala y Kaasi, tu reino regresará a ti sin ningún problema. Ese es el beneficio que tú has ganado para ayudar en este auspicioso día. Anda ahora donde tu padre y disfruta de tu legítimo lugar en la dinastía. Al escuchar estas celestiales palabras, Lumpaka montó el caballo y regresó a la ciudad de Champavati. Por el mérito que él había ganado por ayunar en Sapala y Kaasi, se había vuelto un apuesto príncipe y una vez más fue capaz de absorber su mente en los pies del loto de la Suprema Personalidad de Dios, Hari. En otras palabras, se había vuelto un devoto puro. Lumpaka ofreció a su padre, el rey Mahishmata, sus humildes reverencias y una vez más aceptó sus responsabilidades principescas. Mirando a su hijo decorado con ornamentos Vaisnavas y Tilaka, el rey Mahishmata le dio su reino y Lumpaka lo reinó por muchos años. Cada vez que Ekadasi aparecía, él adoraba a la Suprema Personalidad de Dios con gran devoción y por la misericordia del Señor Sri Krishna obtuvo una bella esposa y un espléndido hijo. En su vejez, Lumpaka cedió su reino a su hijo, tal como lo hizo su padre con él, el rey Mahishmata. Después de eso, se fue al bosque a servir a la Suprema Personalidad de Dios. Con el control de la mente y de los sentidos purificados de todo deseo material, él dejó su cuerpo y regresó a casa. Regresó al Supremo, obteniendo un lugar cerca de los pies del loto del Señor Sri Krishna. Oh Yudhishthir, aquel que se acerque a mí, tal como Lumpaka lo hizo, se liberará de la lamentación y ansiedad. Ciertamente, aquel que apropiadamente observe este glorioso Sapala de Kaasi, sin siquiera conocerlo como Lumpaka, llegará a ser famoso en este mundo, llegará a estar perfectamente liberado de la muerte y regresará a Vaikunta. De esto no hay ninguna duda. Aquel que simplemente escucha las glorias de Sapala y Kaasi obtiene el mismo resultado derivado por ejecutar el Raya Suya Yajna, o al menos va al cielo en su próximo nacimiento. De este modo termina la narración de las glorias del Pausa Krishna Kaasi o Sapala Kaasi, Bhavishya Uttara Purana. Jai Kaasi Ki. Jai. ¿Me escucharon? ¿Están ahí? ¿Arriba? Aquí estamos, Prabhu. Extasiados. Una cosita quisiera anotar. Y es que el Ekadasi se rompe mañana en 8 minutos para romper. A veces nos confiamos porque es de 6:30 a 10 y así. Es de 6:25 a 6:25 a 6:38, algo así. Wow. Sí, cortico. Es un lapso bien corto. Hay que estar pendientes. Tengan cuidado. O sea, pues todo el mundo alerta. así. Ya, madre, gracias. Gracias, madre.
Bueno, a continuación creo que el Prabhu Krishna Lila, Chaitanya Lila tiene información para nosotros. Prabhu Chaitanya Lila, ¿estás por ahí? Ya, sí, mi querido, muchas gracias. Bueno, siguiendo aquí con el plan B, les recomiendo un librito que se llama El corazón de Krishna. Lo estoy leyendo y está muy bueno. Entonces, les voy a compartir, pues, el libro. Es un libro de Srila Bhaktipramod Puri Goswami Maharaj. Es un compendio de pasatiempos. En el prefacio, nuestro amado Guru Maharaj explica, tiene una introducción y diferentes capítulos que expresan diferentes pasatiempos que hablan sobre la temática acerca de la naturaleza de los devotos y del peligro de ofenderlos. ¿Sí? Y aquí pues se encuentra explicado a través de estos pasatiempos. Hay una interesante historia del Mahabharata que pronto ustedes conocen, y es cuando Yudhishthira Maharaj quería llevar a cabo el Raya Suya Gyana, un muy exigido sacrificio de fuego. Él quería establecer así Krishna en ese momento como la suprema personalidad de Dios. Y en aquel entonces, pues estaba presente Krishna en la tierra, y Krishna le dijo que el sacrificio se daría por terminado, ¿sí? Tan pronto como una campana que se encontraba en el centro de la arena de la ceremonia de fuego comenzara a repicar por sí misma. Entonces, eso significaba que el sacrificio estaba bien hecho. Terminaron de hacer sus ofrendas, todos miraron la campana y estaban esperando que la campana repicara, pero la campana no repicó. Entonces ellos estaban muy preocupados y no encontraban la razón de por qué no repicaba. Entonces, desesperados, fueron donde Krishna y le dijeron: Krishna, ¿qué está pasando? Ya hicimos las ofrendas y todo. Y Krishna les dijo: ustedes han ofrecido reverencias a todas las grandes personalidades, al Señor Supremo y a todo el mundo, pero se han olvidado de hacerlo a los Nirupati Vaisnavas. ¿Quiénes son los Nirupati Vaisnavas? Son todos estos devotos sencillos que evitan toda distinción, a esos santos que pasan desapercibidos por este mundo. O sea, no son tenidos en cuenta. Entonces, conversando entre los devotos, se llegó a la conclusión que había uno de estos Vaisnavas frente a Hastinapura. Entonces le pidieron a Arjuna que fuera para que hablara con él y lo convenciera y lo trajera. El devoto era renuente de asistir a la ceremonia, pero la insistencia de Arjuna y de todas maneras este devoto esperanzado en ver a Krishna, entonces asistió, aceptó la invitación. Entonces ahí fue recibido, ¿no? Le hicieron arti, le lavaron los pies, le sirvieron un gran banquete que cocinó Draupadi y estuvo todo muy bonito. Y el devoto mezcló las diferentes preparaciones cuando las comenzó a comer. Al terminar, él se lavó las manos y regresó a su casa. Y todos estaban esperando ansiosamente de que esa campana tintineara, ¿no? Pero nada. Entonces ellos estaban preocupados. Entonces otra vez fueron donde Krishna, le dijeron: Krishna, ¿qué pasó? ¿Por qué no mueve la campana? Ya cumplimos con todo. Hicimos todo lo que usted nos dijo, pero esta campana no repica. Entonces, Krishna les dijo: seguramente alguien ofendió al Vaisnava. Y entonces todos los que estaban reunidos ahí, todos los miembros de la asamblea dijeron: no lo hemos ofendido. Y todos que no, que yo no sé qué. Y entonces cuando le preguntaron a Draupadi, ¿sí?, que es la esposa de los Pándavas, entonces ella bajó la mirada y respondió: sí, yo lo ofendí mentalmente, porque cociné con tanta dedicación para él, pero al ver cómo mezclaba todas las preparaciones, pensé
o esta persona no parece ser muy culta, porque no prueba cada plato por separado, ¿sí? Entonces, cuando Krishna escuchó esto, la ofensa. No es correcto pensar mal de un Vaisnava, imagínense, solo por pensar. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Les dijo Krishna. Entonces Yudhishthira le pidió a Arjuna que trajese de nuevo a este Vaisnava, por lo que al día siguiente fue, lo volvió a invitar, pero esta vez aún estaba más renuente de venir a la ceremonia, ¿no? Y solo con lágrimas en los ojos, Arjuna lo pudo convencer. Entonces Draupadi le había cocinado una fiesta aún más grande. El Vaisnava de nuevo mezcló todas las preparaciones en la hoja de plátano donde le habían servido y él empezó a comer agradado. Y al introducir el último bocado en su boca, de inmediato la campana comenzó muy fuerte a sonar. Entonces, esta historia, ¿qué nos indica? ¿Qué moraleja nos deja? Pues la instrucción de la historia es que el pensar mal de un Vaisnava puede alejarnos de la perfección de la devoción, ¿sí? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces tenemos que aprender de esto, ¿no? De estos Vaisnavas, de la sucesión discipular que nos enseñan esto, ¿no? Aquí encontramos que debemos de evitar cometer estos errores y ofensas, ¿no? Porque estos podrían destruir lo bello que estamos desarrollando mediante el servicio devocional, ¿sí? La meditación, los sacrificios y demás actividades que se aprenden en la conciencia de Krishna, ¿no? Entonces, aquí vemos que en la conciencia de Krishna, a través del sadhusanga, a través del servicio devocional, pues podemos salir de este mundo. Pero si cometemos ofensas, quedamos más anclados a este mundo material, ¿no? ¿Sí? Entonces el resultado es diferente. Y es muy fácil caer en el error de menospreciar a hermanos que están dentro de este mismo camino, que estamos por la misma causa, por la causa común, ¿no? Lo que es muy peligroso. Entonces lo mejor es glorificar a los devotos del Señor, ¿sí? Lo contrario solo nos traerá un resultado nefasto, ¿no? No puede haber éxito en la vida espiritual de esta manera. Entonces, inspira sobre estas temáticas para que Estás con el micrófono apagado. Sí, pasó algo con la voz. ahí, bueno. Sí, ahora estamos. Ok, ahí ya te oigo. Ok, gracias. Entonces, el significado etimológico de la palabra parada es radat artat. Dentro de la misma palabra va rada, ¿sí? Aparada es apa, sin rada, sin fe. O sea, se pierde la fe por el aparada, ¿sí? Esto significa estar distanciado, que es apagat, estar distanciado de la adoración y del servicio devocional, ¿no? Que es aradanat, ¿sí? Entonces las ofensas, las aparadas cometidas a los Vaisnavas nos distancian del servicio devocional del Señor Supremo. Por eso encontramos que hay devotos que en la vida son muy buenos devotos y están ahí y de un momento a otro, sorpresivamente, o sea, uno encuentra estos casos, uno se sorprende de estar dentro de una vida carne o entraron al cristianismo, ¿sí? Están en otra línea, otra filosofía. ¿Qué pasó? Tienen el conocimiento. Entonces son las aparadas, ¿no? El Señor es conocido como Bhatta Vatsala, ¿sí? Pues
se inclina por ser el guardián protector de sus devotos rendidos, por lo que no puede tolerar que sean ofendidos. O sea, sin la bendición de un Vaisnava, nadie puede recibir la gracia del Señor Chaitanya. O sea, es a través de los Vaisnavas que nosotros podemos desarrollar Bhakti, Prem, ¿sí? Es a través de ellos. Claro, hay otras filosofías que sustentan lo contrario, ¿no? Tú no necesitas un guru, tú mismo eres el guru, tú solo lo puedes hacer. Pero sin estas bendiciones no es posible. Y el Señor Chaitanya no acepta estas ofensas. Él, digámoslo así, entre comillas, no las perdona. Solo alguien puede ser salvo de esto yendo directamente a quien ha ofendido y logrando su perdón. Entonces solo se puede acceder al Bhakti o al servicio devocional puro mediante las bendiciones de un Vaisnava. Si nosotros perdemos las bendiciones de los Vaisnavas por ofensas, entonces estamos fuera. Ya estamos en una posición caída. Y esa es la peor caída de todas. Por ejemplo, las caídas respecto a incumplir los principios. ¿Sí? Pero esta es la más grave, ¿no? Entonces, en virtud de ese Bhakti que estamos buscando, se atrae la misericordia del Señor Supremo, quien solo es capturado mediante el Bhakti. Pero el Bhakti es obtenido a través de que tú glorificas, atiendes a Guru y a los Vaisnavas. Sí. Entonces, en el Chaitanya Bhagavata se declara que una persona puede lograr el refugio de Visvambara, de Sri Chaitanya Mahaprabhu, solo por la gracia de los Vaisnavas. La ejecución de austeridades o incluso el canto mismo del santo nombre sin Bhakti serán un esfuerzo inútil. Chaitanya Charitamrita 22.7. Esto es algo muy importante y muy clave, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que ese santo nombre se cante con Bhakti. Pero ¿cómo obtenemos el Bhakti? Pues a través del servicio a los Vaisnavas. Entonces, Sira Bhaktisiddhanta Saraswati escribe un comentario que dice que sin haber desarrollado una actitud de servicio positivo hacia el Seva del Señor Supremo, tanto el canto del santo nombre, la ejecución de diferentes austeridades, serán todos en vano. La modalidad devocional positiva solo se puede cultivar cuando uno recibe las bendiciones de un devoto puro del Señor Supremo. Entonces él sustenta que tiene que llevar este sello, esta marca de la corriente del amor divino, espiritual, dada por el devoto puro. ¿Sí? Entonces aquí se habla de la actitud de servicio positivo, también conocido Osebomukha, que es sinónimo de Bhakti. En el comentario, un comentario de Sira Vrindavan Das Thakur que dice, si una persona comete ofensas a los pies del loto de un Vaisnava, aún habiendo recibido la misericordia del Señor Krishna, quedará privado de obtener el amor por Dios o el prema. ¿Sí? Entonces es pesado, ¿no? Esto está en el Madhya Lila del 22.8. Entonces así vemos cómo en estos comentarios que nos hacen los acharyas, podemos aprender para cuidarnos, ¿no? El peligro de las ofensas. Ofende a un Vaisnava, también lo hace al santo nombre y se descalifica para rendir servicio devocional puro al Señor Supremo. ¿Sí? Aunque ante la vista del público pueda parecer que está siendo favorecido por el Señor, a medida que presume que canta el santo nombre, en realidad el Señor está muy disgustado con él por ser antagónico a los devotos. ¿Sí? Entonces, por esto cuando se analiza el tema de dejar nama aparada, ¿sí? Ofensas al santo nombre, el primer paso a tomar en cuenta es el de no criticar a los sadhus o a los santos puros. Es no caer en sadhuninda
o en buscar defectos en ellos, ¿sí? Y hay que ser muy cuidadoso. También conocemos estas actitudes, ¿no? Esta tendencia, ¿no? De estar mirando a las otras personas, pero buscando esa manchita, ¿no? Esa manchita de la hoja blanca o de la tela blanca que tiene una manchita, entonces solo nos fijamos en la manchita, ¿no? En los defectos de los demás, ¿no? Entonces, en referencia a la frase, Krishna Kripa Hoilo, que significa aún recibiendo la misericordia de Krishna, ¿sí? La bendición no llega, el prema no llega, si hay ofensas a los Vaisnavas, ¿no? Entonces nos damos cuenta que los hombres comunes, debido a la falta del conocimiento, pueden pensar que el que ofende a un Vaisnava podría aún avanzar sin dificultad y que el Señor podría continuar favoreciéndolo. Pero están muy equivocados al suponer algo así, ¿no? Ya que el Señor detesta a los enemigos de sus devotos y no se conmueve en lo más mínimo ante ellos, pues ve su falta de religiosidad y devoción. Él puede ver en el corazón de cada uno dónde está esa sinceridad, ¿no? El autor del Sri Chaitanya Bhagavata, Srila Vrindavan Das Thakur, habla sobre este tema también, ¿no? Y él da unas afirmaciones que provienen de los Vedas. La Suprema Personalidad de Dios, Sri Chaitanya Mahaprabhu, declaró estar disgustado con su propia madre por haber ofendido a Sri Adwaita Acharya Prabhu. Y hasta que ella no pidiese perdón, nunca podría obtener Krishna Prema. Imagínense en esto. ¿Ah? La propia madre de Sri Chaitanya Mahaprabhu. El señor Chaitanya recurrió a este conmovedor incidente para guiar a los devotos y alejarlos del peligro de cometer nama aparada. Esto es ciertamente un pasatiempo único, ¿no? Los detalles se encuentran en el Chaitanya Bhagavata Madhya, capítulo 22. Entonces les voy a contar un poquito la historia. Ahí dice que un día el señor Chaitanya se sentó en el trono de la deidad y allí reunió a sus expansiones en la forma de salagrancilas y las colocó en su regazo. Este pasatiempo es conocido como el Maha Prakasa Lila o el de gran revelación. Estando sentado en el trono dijo: en Kali Yuga advengo como Krishna, como Narayan, como el mismo Rama, que construyó un puente sobre el océano de leche. Cuando en el ensordecedor llamado de nada o de Adwaita Acharya me despertó, ¿sí? Descendí para distribuir la ciencia del amor puro por Dios, Prema Bhakti. Oh nada, oh Srinivas, pidan cualquier cosa que deseen. ¿Sí? Recordamos que es el llamado de Sri Adwaita para el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces el señor Nityananda, la encarnación directa de Balaram, observó respetuosamente la magnánima forma del señor Chaitanya. Corrió hacia su trono, se detuvo al lado derecho y sostuvo una sombrilla sobre su cabeza. Gadadhar Pandit se colocó a la izquierda de Sri Chaitanya y de inmediato empezó a preparar támbula para el Señor. Los demás devotos comenzaron a rodearlo. Algunos lo abanicaron con chamaras hechas de cola de yak. El Señor Supremo, siendo ese árbol de deseos que se complace en satisfacer a sus devotos, empezó a otorgarles servicio devocional. Algunos oraron al Señor pidiéndole que les concediese devoción. Otros oraron para que les fuese concedida a sus madres, padres, gurús, discípulos y demás. Siempre dispuesto a cumplir su promesa de atender el pedido de sus devotos, el Supremo Señor, sonriendo, los bendijo para que tuviesen devoción pura. Al ver que el Señor inunda a todos con la corriente de Krishna Prem, Srivas Pandit pidió al señor Chaitanya que lloviese Prema Bhakti en su madre Srimati Sachi Devi, a lo cual el Señor respondió: oh Srivas, no me pidas algo así.
Yo no le concederé el éxtasis del amoroso servicio devocional puro. Ella ha cometido Vaisnava parada y por lo tanto le es negada la entrada a la morada del amor por Dios. Esto está en el Chaitanya Charitamrita Madhya 22-25. Al escuchar esta declaración, Srivas Pandit, en estado de confusión, le dijo al Señor: tus palabras son como afilados cuchillos que, dirigidos a los corazones de tus devotos, acaban con sus vidas. Madre Sachi es esa divina personalidad que te hizo nacer. Ella es la fuerza que sostiene la vida del devoto y la Madre Universal en persona. ¿Y tú afirmas que no es elegible para recibir prema? ¿Está siendo de esta manera rechazada por ti? Debe ser uno de tus muchos juegos y bromas, ¿no es así? Pero bueno, esto ya llegó muy lejos y ahora Madre Sachi tendrá que ser bendecida con Krishna Prema, mi señor. ¿Cómo puede ella ser culpada de Vaisnava parada? Y aún así piensas que lo es. Bondadosamente absuélvela y dale tu misericordia en la forma de concederle el amor puro por Dios. Ante estas palabras de Srivas, el Señor contestó: yo solo puedo aconsejar sobre cómo corregir Vaisnava parada, pero no lo puedo excusar. La única forma de que quede absuelta es que se aproxime al Vaisnava ofendido y solicite su perdón. Recuerda la historia de cómo Durvasa Muni, el poderoso sabio, ofendió los santos pies del rey Ambarisa. Tú sabes cómo fue él exonerado de su ofensa. Sachi Mata ha ofendido con una ofensa a los pies de loto de Adwaita Acharya y debe colocar el polvo de sus pies de loto en su cabeza implorando su perdón. Solo por su gracia recibirá ella misma bendiciones en la forma de prema. Lo que se infiere de esto es que en sí mismo es que ni el mismo Señor Supremo puede excusar al Vaisnava parada a los pies de sus devotos puros. La posición del Señor ante este tema es como él mismo lo declara, ¿no? Estoy del todo inclinado a favorecer a mis devotos. Carezco de toda independencia. Aunque soy del todo independiente, caigo cautivo de mis devotos. Ellos son mi corazón, son mi vida y alma, y soy yo lo mismo para ellos. Los devotos no conocen a nadie aparte de mí, y yo tampoco conozco a nadie fuera de esas almas rendidas. Soy siempre su protector, y ellos siempre ansían sacrificar por mí sus vidas. Por esto, ¿cómo podría el Señor perdonar a un ofensor de sus queridos devotos? El único recurso del ofensor es arrojarse con sincero arrepentimiento. Esta es la enseñanza. A los pies de los Vaisnavas que ha ofendido y pedir con sinceridad, su perdón. Solo cuando el compasivo Vaisnava perdone al ofensor, el Señor, que saborea la magnanimidad de sus devotos, se sentirá complacido con el ofensor y lo bendecirá. Tan pronto como los devotos escucharon las instrucciones del Señor, se apresuraron, corrieron a visitar a Sri Adwaita Acharya y le contaron todo, ¿no? En detalle. Al saber de lo acontecido, Adwaita Acharya quedó muy asombrado y oró al Señor para que pudiera pasar esta prueba que en ese momento lo enviaba. Él les dijo a sus devotos: ¿quieren acaso acabar conmigo y ocasionar mi ruina? ¿No realizan acaso la posición supramundana de Madre Sachi? Mi querido Señor ha nacido de su divino vientre. Ella es también mi madre. Consideraría mi mayor fortuna ser un día el humilde receptáculo del polvo de los sagrados, de sus sagrados pies.
Ella es la Madre Universal, es la corporificación de Vishnu Bhakti. Me sorprende mucho que ignoren su potencia espiritual y que hablen de esta forma. Cualquiera que pronuncie su nombre, aún bajo la ilusión de que pueda tratarse de un sonido mundano, se sentirá inspirado y podrá liberarse de todo temor. Tal es la potencia de su maravilloso nombre. El sagrado Ganga y Madre Sachi no son diferentes. Madre Sachi está en el mismo nivel espiritual que Madre Yasoda y Devaki. Mientras Adwaita Acharya glorificaba los atributos divinos de Madre Sachi, cayó desmayado de éxtasis en el piso. Madre Sachi, quien hasta ese entonces permanecía escondida, entró al instante y puso el polvo de sus pies de loto en su cabeza. Incapaz de contener su intenso éxtasis, perdió la conciencia y se desplomó de inmediato. Adwaita Acharya se había desmayado por causa del nivel espiritual de Madre Sachi, y Madre Sachi había entrado en trance gracias a la potencia, a la energía espiritual de Adwaita Acharya. Los devotos estaban locos de júbilo. Este pasatiempo fue sorprendente, asombroso. Mientras esto acontecía, Mahaprabhu, que ocupaba el trono de la deidad, empezó a reír con fuerza, sintiéndose del todo complacido con su madre, y le aseguró: ahora sí será bendecida con la devoción pura por el Señor Vishnu. Todas sus ofensas contra Adwaita Acharya han sido absueltas. Los devotos se sintieron muy felices al saber de esta gran bendición. De esta manera, la suprema personalidad del Señor Gaura Sundara recurrió a su madre para instruir a la humanidad acerca de la gravedad de cometer Vaisnava Aparada. Sri Vrindavan Das Thakur, el más exaltado de los preceptores Vaisnavas, enfoca nuestra atención en este punto. Entonces, si alguien tan poderoso como el señor Shiva ofende a un Vaisnava, entonces, de acuerdo con las escrituras, será aniquilado. Y aquellas personas necias que ignoran este hecho y cometen Vaisnava Aparada deberán sufrir penas indescriptibles, nacimiento tras nacimiento. ¿Qué decir de otros si incluso la misma madre del Señor Supremo, Gaura Sundara, no fue perdonada por haber ofendido a un Vaisnava? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada habla de esto y dice que los odiosos pecadores que osan ofender a un Vaisnava tendrán que enfrentar el horrible destino de la condenación eterna. Incluso la madre del Supremo Señor, la más bendita entre las mujeres, tuvo que enfrentar la rigurosa censura de Vaisnava Aparada, por lo que estaría de más investigar acerca del destino de un mortal común. Entonces, si analizamos la supuesta ofensa de Madre Sachi, debemos considerar que se dio su agudo pesar por la separación de su hijo, por lo que obviamente no hubo ofensa. Aún así, Mahaprabhu condenó su actuar y le negó Prema Bhakti. Entonces, mientras que nosotros, sin remordimiento alguno, cometemos tantas ofensas atroces que ni podrían calcularse, hay nadie sabe cuál será nuestro destino. Por lo tanto, oh mis señores Gauranga y Nityananda, bellos hermanos, amigos de almas caídas, dice: soy un abominable pecador, bondadosamente rescátame mediante vuestra ilimitada misericordia. Bueno, yo creo que por el tiempo dejo aquí. Ahí continúa el pasatiempo del porqué de la historia de la ofensa de Madre Sachi hacia Adwaita Acharya. ¿Cuál fue el comentario de ella, no? Entonces, eso lo dejamos para una próxima. Esta historia continuará. Muchas gracias. Ay, qué maravilla. Ya.